En las montañas de Saboya, a finales del siglo XVI, un joven noble de sangre ardiente luchaba contra su demonio más íntimo, una ira devastadora que amenazaba con consumirlo todo. Sus manos temblaban no de miedo, sino de furia contenida. Su voz podía tronar como el juicio final cuando la injusticia encendía su temperamento volcánico. Nadie hubiera apostado que ese hombre, Francisco de Sales, se convertiría en el santo patrón de la amabilidad, en el doctor de la mansedumbre, en el arquitecto espiritual que transformaría 70.000 almas perdidas con la única arma que la violencia nunca pudo quebrantar, la dulzura inquebrantable forjada en el yunque del autodominio. Ginebra se alzaba desafiante, una fortaleza protestante impenetrable donde la fe católica había sido arrancada de raíz. Durante décadas, las espadas y los edictos fracasaron. Las persecuciones endurecieron los corazones. Los argumentos teológicos chocaban contra muros de odio ancestral. Entonces enviaron a Francisco, un sacerdote joven armado solo con papel, tinta y una paciencia que desafiaba toda lógica humana. Le escupieron, lo amenazaron de muerte, lo dejaron predicar ante bancos vacíos en iglesias abandonadas. Pero cada insulto recibido se transformaba en una oración susurrada, cada piedra lanzada en una palabra de perdón escrita en panfletos que deslizaba bajo las puertas en las noches heladas del invierno alpino. La historia que está por desplegarse no es la de un santo nacido manso, sino la de un guerrero espiritual que conquistó el territorio más hostil de todos, su propia naturaleza. Este es el testimonio de cómo un hombre cuya sangre hervía con la furia de los antiguos profetas aprendió a dejar que esa misma sangre se enfriara en las aguas de la gracia, hasta convertirse en el autor de la Filotea, el manual de santidad para almas ordinarias. Porque Francisco de Sales no vino a enseñarnos que la santidad es para los perfectos, sino a demostrar que la verdadera grandeza espiritual comienza cuando reconocemos la bestia que llevamos dentro y elegimos, cada mañana, cada hora, cada minuto ardiente de provocación, no alimentarla sino transformarla en luz. El 21 de agosto de 1567, cuando los Alpes saboyanos se teñían con los últimos resplandores del verano, nació en el castillo de Sales un niño que llevaba en sus venas la sangre de generaciones de guerreros y nobles. El aire de aquellas montañas era limpio y cortante, como si la misma creación supiera que aquel pequeño cuerpo albergaba un espíritu destinado a combates que trascenderían las fronteras del mundo visible. Su padre, François de Boissy, señor de Sales, contempló al recién nacido con la certeza de que perpetuaría el linaje, el honor y las armas de la familia. Nadie en aquel castillo de piedra, rodeado por picos nevados y valles profundos, podía imaginar que ese niño no conquistaría territorios con espadas, sino almas con palabras forjadas en el crisol del sufrimiento interior. Desde sus primeros años, Francisco mostró una inteligencia aguda que maravillaba a sus maestros y una memoria prodigiosa que devoraba conocimiento como el fuego consume madera seca. Pero junto a estos dones celestes, crecía en su interior algo más oscuro, más primitivo, más peligroso, un temperamento volcánico que podía estallar sin previo aviso. La ira no visitaba su corazón como huésped ocasional, sino que habitaba en él como inquilino permanente, siempre lista para tomar posesión de su lengua, sus manos, su rostro. Cuando algo le parecía injusto, cuando alguien contradecía lo que él consideraba verdadero, cuando la torpeza ajena chocaba contra su perfeccionismo natural, el niño Francisco se transformaba en una tormenta humana. Sus ojos centelleaban con un fuego que no era de este mundo, su voz tronaba como el juicio divino, y sus palabras caían como martillazos sobre quien osara provocar su indignación. Los tutores que su padre contrató para educarlo pronto descubrieron que enseñar a Francisco de Sales era como domar un potro salvaje de raza noble, tenía toda la grandeza, toda la potencia, todo el potencial para la gloria, pero también toda la ferocidad indómita de lo que aún no ha sido quebrantado. Le enseñaron latín, griego, filosofía, retórica, todas las artes que correspondían a un joven de su posición. Él aprendía con voracidad, superaba a compañeros mayores, brillaba en las disputas intelectuales con una claridad mental que parecía sobrenatural. Pero cuando perdía una discusión, cuando alguien señalaba un error en su razonamiento, cuando la realidad se negaba a doblegarse ante su voluntad, el joven Francisco enfrentaba una batalla interior más feroz que cualquier torneo de caballeros.
Su orgullo herido clamaba venganza, su temperamento exigía satisfacción, su naturaleza colérica rugía como león enjaulado. La ironía no pasaba desapercibida para quienes lo conocían bien, aquel muchacho que arrasaba con argumentos a sus contrincantes, que defendía la verdad con pasión incendiaria, que no toleraba la mediocridad ni la falsedad, era también un joven de profunda piedad que pasaba horas en oración. Francisco sentía la llamada de lo divino con la misma intensidad con que sentía el fuego de su carácter. Se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento y experimentaba una paz que el mundo no podía dar, pero bastaba que alguien lo interrumpiera sin respeto, que profanara con frivolidad lo sagrado ante sus ojos, para que esa paz se evaporara y el volcán interior entrara en erupción. ¿Cómo podía un alma tan cerca de Dios estar tan lejos del dominio propio? ¿Cómo podía quien amaba la virtud ser esclavo de la ira? Estas preguntas lo atormentaban en la soledad de su recámara, cuando la vergüenza posterior al estallido lo obligaba a confrontar la bestia que llevaba dentro. Su padre tenía planes claros: Francisco heredaría el título, administraría las tierras, se casaría con una dama de noble cuna, perpetuaría el apellido Sales en las crónicas de Saboya. Pero en el corazón del joven ardía otra llama, más constante que su ira, más profunda que su orgullo, la vocación al sacerdocio. Esta tensión entre el deber filial y el llamado divino se añadía al conflicto ya existente entre su naturaleza colérica y su anhelo de santidad. Era como si Francisco de Sales hubiera nacido para ser campo de batalla, para ser el territorio donde se librara la guerra más antigua de la humanidad, la guerra entre lo que somos por naturaleza caída y lo que estamos llamados a ser por gracia redentora. Los años de formación transcurrían, y con ellos crecía no solo su conocimiento sino también su conciencia de la tarea titánica que lo esperaba. Porque Francisco comenzaba a comprender, con esa claridad terrible que solo tienen quienes miran de frente sus demonios, que Dios no lo había llamado a pesar de su temperamento colérico, sino precisamente a causa de él. Que la mansedumbre que el cielo esperaba de él no sería el fruto natural de una disposición apacible, sino la conquista sangrienta de cada día, de cada hora, de cada minuto en que tendría que elegir entre la explosión fácil y la contención heroica. Que su destino no era nacer santo, sino hacerse santo, y que ese hacerse implicaría morir 1000 muertes pequeñas a ese yo furioso que exigía siempre tener razón, siempre tener la última palabra, siempre imponerse sobre los demás. El castillo de Sales, con sus torres de piedra gris y sus ventanas que miraban hacia los picos eternos de los Alpes, había visto nacer a muchos guerreros. Pero nunca había presenciado el nacimiento de un guerrero como este, uno que tendría que conquistar primero su propio corazón antes de poder conquistar el corazón de los demás. El fuego que ardía en Francisco de Sales tendría que ser domado, no apagado, porque ese mismo fuego, purificado y canalizado, se convertiría en la luz que guiaría a 70.000 almas de vuelta a la fe. La paradoja estaba servida sobre la mesa de la providencia. El hombre más colérico de su generación estaba destinado a enseñar al mundo entero el camino de la dulzura invencible. París en el año 1586 era el corazón intelectual de Europa, donde las mentes más brillantes del continente convergían para disputar sobre filosofía, teología y los misterios del cosmos. Entre aquellos jóvenes estudiantes que llenaban las aulas de la Sorbona y del Colegio de Clermont, Francisco de Sales destacaba como un astro entre velas. Su inteligencia deslumbraba a los profesores jesuitas que lo instruían, su memoria retenía tratados completos como si fueran versos simples, su capacidad dialéctica demolía argumentos con la precisión de un maestro espadachín. Pero bajo aquella fachada de éxito académico y promesa intelectual, se gestaba una tormenta teológica que amenazaba con destruir no solo su vocación, sino su cordura misma. La doctrina de la predestinación, tal como algunos la interpretaban en aquellos tiempos de controversia religiosa, cayó sobre el alma de Francisco como una losa sepulcral. Las preguntas comenzaron como susurros apenas perceptibles durante las clases de teología, pero pronto se convirtieron en gritos ensordecedores que no le daban tregua ni de día ni de noche. ¿Y si Dios, en su voluntad inescrutable, lo había destinado desde antes de la fundación del mundo a la condenación eterna? ¿Y si toda su piedad,
todas sus oraciones, todos sus esfuerzos por dominar su temperamento colérico eran absolutamente inútiles porque su nombre no estaba escrito en el libro de la vida? ¿Y si el infierno lo esperaba sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto amara, sin importar cuánto se esforzara por ser santo? La lógica implacable de cierta interpretación calvinista de la predestinación lo atrapó en sus garras como un lobo atrapa a un cordero, y no había argumento racional que pudiera liberarlo. Lo que comenzó como una inquietud teológica se transformó rápidamente en un tormento psicológico devastador. Francesco dejó de comer con apetito, su rostro perdió el color juvenil y adquirió la palidez de quien contempla su propia tumba abierta. Las noches se convirtieron en vigilias de terror donde el sudor frío empapaba su cuerpo mientras imaginaba, con claridad atroz, la separación eterna de Dios. No era el miedo físico al fuego del infierno lo que lo atormentaba, sino algo infinitamente peor, la idea de pasar la eternidad odiando a Dios, incapaz de amarlo, condenado a la blasfemia perpetua. Para un alma que amaba a Dios con la intensidad con que Francisco lo amaba, esta posibilidad era más terrible que 1000 muertes. Era el infierno anticipado, experimentado en vida, la noche oscura donde ni siquiera la esperanza tiene permiso para brillar. Sus compañeros de estudio notaban su transformación pero no comprendían su profundidad. Lo veían caminar por los pasillos de Clermont como un fantasma, asistir a las clases con ojos que miraban pero no veían, arrodillarse en la capilla con una desesperación que sobrepasaba la devoción ordinaria. Francesco intentaba rezar, pero sus oraciones se estrellaban contra el muro de la duda como pájaros contra una ventana invisible. Intentaba estudiar las escrituras buscando consuelo, pero cada versículo sobre la justicia divina se convertía en otro clavo en el ataúd de su esperanza. Intentaba razonar lógicamente sobre la misericordia de Dios, pero su propia mente brillante se volvía contra él, presentándole objeciones que no podía refutar. El estudiante más prometedor de su generación estaba siendo devorado desde adentro por el terror metafísico más absoluto. Y entonces, en aquellos días de tormenta interior, su temperamento colérico encontró un nuevo blanco, él mismo. La ira que antes dirigía contra las injusticias externas ahora se volvía con furia redoblada contra su propia alma. Se acusaba de presuntuoso por haber creído alguna vez que podía ser santo. Se flagelaba mentalmente por cada pecado cometido, viendo en cada falta menor la confirmación de su reprobación eterna. Se condenaba con la misma vehemencia con que antes defendía la verdad, aplicando contra sí mismo una severidad que jamás habría usado con otro ser humano. La bestia colérica que habitaba en su pecho había encontrado la víctima perfecta, el propio Francisco de Sales. Era una autodestrucción espiritual ejecutada con la precisión letal de quien conoce exactamente dónde clavar el puñal para causar el máximo dolor. La crisis alcanzó su punto culminante en diciembre de 1586, cuando Francisco apenas podía caminar por las calles de París sin sentir que sus piernas lo traicionaban. Había perdido peso dramáticamente, su salud se deterioraba, y quienes lo amaban temían no solo por su vocación sino por su vida misma. Fue entonces, en aquel diciembre helado donde el sol parecía haberse retirado del mundo tanto como la esperanza se había retirado de su alma, cuando Francisco entró tambaleándose en la iglesia de San Esteban de los Grisones. No fue una decisión meditada sino el último recurso de quien se ahoga y busca desesperadamente algo a que aferrarse. La iglesia estaba fría, casi vacía, iluminada apenas por las velas votivas que parpadeaban ante las imágenes de los santos. Francisco se arrastró hasta la capilla lateral donde se veneraba una imagen de la Virgen María. Sus rodillas chocaron contra el suelo de piedra con un sonido que resonó en el silencio. Y entonces, en un acto de rendición total que marcó el verdadero comienzo de su transformación, Francisco pronunció una oración que no pedía nada para sí mismo. No suplicó ser salvado, no rogó por certeza sobre su destino eterno, no exigió que Dios le revelara si estaba predestinado a la gloria o a la condenación. En cambio, con lágrimas que quemaban sus mejillas como ácido, Francisco ofreció a Dios un amor sin condiciones, si debía estar condenado, al menos que en esta vida pudiera amar a Dios sin reservas, aunque en la eternidad ese amor le fuera arrebatado. Fue el acto de humildad más profundo, la rendición más completa, el amor más puro que había experimentado jamás.
En aquel instante, algo se quebró en el universo interior de Francisco de Sales. No vino luz cegadora del cielo, no sonaron voces angélicas, no hubo manifestaciones sobrenaturales visibles. Pero la paz descendió sobre su alma como rocío sobre tierra reseca, como bálsamo sobre herida abierta, como abrazo materno sobre hijo perdido. La Virgen María, a quien había acudido en su desesperación final, intercedió silenciosamente, y el terror metafísico que lo había atormentado durante semanas se disipó como niebla ante el sol naciente. Francisco comprendió entonces la verdad liberadora que marcaría toda su enseñanza posterior: la santidad no comienza con certezas teológicas sino con la rendición amorosa, no se fundamenta en la seguridad sobre el propio destino sino en la confianza ciega en la misericordia divina. El Chablais era tierra maldita para la fe católica. Durante décadas, aquella región al sur del lago Lemán había sido conquistada no por ejércitos invasores sino por algo más insidioso: las doctrinas de Juan Calvino que habían barrido como plaga espiritual desde Ginebra. 70.000 almas habitaban aquellos valles y montañas, y casi todas habían abandonado la antigua fe de sus padres. Las iglesias católicas yacían vacías o profanadas, los sacerdotes habían huido o sido expulsados, los sacramentos se celebraban en la clandestinidad si acaso se celebraban. Era el año 1590 y el duque Carlos Manuel I de Saboya, desesperado por recuperar espiritualmente lo que había reconquistado militarmente, necesitaba un hombre extraordinario para una misión imposible. Envió a Francisco de Sales, recién ordenado sacerdote, probosto de la Catedral de Ginebra en el exilio, apenas 27 años de edad. Cuando Francisco llegó al Chablais en septiembre de aquel año, el panorama que encontró habría quebrado el espíritu de cualquier misionero ordinario. Los habitantes no solo eran hostiles, eran activamente beligerantes contra cualquier representante del catolicismo. Décadas de propaganda calvinista les habían enseñado a ver a los católicos como idólatras, supersticiosos, enemigos de la verdad evangélica. Las familias que aún conservaban lealtad a Roma lo hacían en secreto, temiendo la persecución de sus vecinos. Los líderes protestantes habían establecido un sistema tan eficaz de control social que asistir a una misa católica significaba el ostracismo completo, la ruina económica, el exilio de la comunidad. Francisco se encontraba solo, sin iglesia donde predicar, sin fieles que lo escucharan, en un territorio donde su sola presencia era considerada una provocación. Los primeros meses fueron un calvario que ponía a prueba no solo su fe sino su capacidad de controlar el temperamento volcánico que aún rugía en su interior. Cuando intentaba predicar en las plazas, las multitudes lo abucheaban y se dispersaban antes de que pudiera terminar una frase. Cuando visitaba las aldeas, las puertas se cerraban a su paso y las ventanas se clausuraban como si portara la peste. Cuando escribía panfletos explicando las doctrinas católicas y los deslizaba bajo las puertas durante la noche, muchos los quemaban sin leerlos. Le lanzaron piedras, lo amenazaron de muerte, lo dejaron varado en caminos peligrosos durante tormentas de nieve. Hubo noches en que Francisco, refugiado en algún granero miserable, temblando de frío y hambre, sentía la antigua ira trepar por su garganta como veneno. Cada insulto, cada rechazo, cada puerta cerrada era una invitación para que la bestia colérica que tanto había luchado por domar volviera a rugir. Pero aquí es donde la transformación interior de Francisco se manifestó en toda su gloria paradójica. El hombre que en su juventud habría respondido al desprecio con furia contenida, que habría castigado la ignorancia con argumentos demoledores, que habría condenado la terquedad con juicios implacables, ahora elegía un camino radicalmente diferente. Cada mañana, antes del amanecer, Francisco se arrodillaba en oración y volvía a librar la batalla más importante, la batalla contra sí mismo. Cada insulto recibido se convertía en una oración por quien lo insultaba. Cada amenaza escuchada se transformaba en una súplica por la conversión del amenazador. Cada puerta cerrada era una oportunidad para practicar la paciencia que tanto le había costado aprender en París, cuando enfrentó su noche oscura. La mansedumbre no le venía naturalmente, le costaba sangre espiritual, pero la elegía conscientemente, minuto a minuto, hora tras hora. Francisco desarrolló una estrategia que desafiaba toda lógica militar y política de su época. Si las multitudes no venían a escucharlo,
él escribiría para alcanzar sus mentes en privado. Comenzó a producir panfletos, hojas sueltas, meditaciones breves que explicaban con claridad cristalina las doctrinas católicas, refutaban los malentendidos sobre la Iglesia, presentaban la fe no como sistema opresor sino como camino de libertad. Escribía de noche, a la luz de velas que consumían su vista, con dedos entumecidos por el frío de los inviernos alpinos. Luego, cuando la aldea dormía, salía solo a distribuir sus escritos, deslizándolos bajo las puertas como semillas en tierra helada, confiando en que la providencia haría germinar al menos algunas. Era una siembra de palabras en terreno aparentemente estéril, un acto de fe tan grande como el de Abraham cuando ofreció a Isaac. Y lenta, dolorosamente lenta, la tierra comenzó a ceder. Las primeras conversiones fueron tímidas, casi imperceptibles, una familia que asistía en secreto a la misa que Francisco celebraba en una capilla abandonada, un comerciante que leía los panfletos y comenzaba a hacer preguntas, una mujer anciana que recordaba la fe de su infancia y lloraba al volver a confesarse. Francesco trataba a cada converso no como trofeo de guerra sino como hijo pródigo que regresaba a casa. No había triunfalismo en su trato, no había condescendencia, no había el más mínimo rastro de superioridad moral. Hablaba con ellos como amigo, escuchaba sus dudas con paciencia infinita, respondía sus objeciones con argumentos sólidos pero envueltos en dulzura. Era como ver a un padre reunirse con hijos perdidos, no como ver a un conquistador someter a enemigos vencidos. Los años pasaban y las conversiones se multiplicaban no por milagros espectaculares ni por presión política, sino por el testimonio constante de un hombre que predicaba la mansedumbre porque la vivía hasta en sus huesos. Los calvinistas más duros, aquellos que habían jurado nunca volver al catolicismo, comenzaban a preguntarse qué tipo de fe producía un fruto como Francisco de Sales. Lo veían caminar por las montañas nevadas para visitar a un enfermo que lo había insultado. Lo escuchaban defender con argumentos sólidos la doctrina católica sin jamás insultar a sus oponentes. Lo observaban soportar nuevas oleadas de persecución sin jamás responder con violencia ni siquiera verbal. Y algo en ellos comenzaba a quebrarse, no por la fuerza de la lógica solamente, sino por la evidencia viviente de que la santidad era posible, de que el amor cristiano no era mera teoría sino realidad encarnada. En el año 1602, apenas 8 años después de haber llegado al Chablais como misionero solitario, Francisco podía contemplar una transformación que superaba cualquier expectativa humana. Miles y miles de almas habían regresado a la fe católica, no por coacción sino por convicción. Las iglesias volvían a llenarse, los sacramentos se celebraban abiertamente, comunidades enteras que habían sido bastiones del calvinismo ahora profesaban de nuevo la antigua fe. Se hablaba de 70.000 conversiones, un número que simbolizaba no solo cantidad sino la magnitud del milagro. Pero Francisco sabía, con la humildad que había aprendido en su noche oscura parisina, que aquellas conversiones no eran su victoria sino la victoria de Dios. Él había sido simplemente el instrumento, el canal a través del cual la gracia fluía. Y ese instrumento había tenido que ser purificado en el fuego del autodominio, martillado en el yunque de la paciencia, pulido con la lija del sufrimiento rechazado 1000 veces cada día. En el año 1607, Francisco de Sales era ya obispo de Ginebra, aunque su sede episcopal permanecía en Annecy pues Ginebra misma seguía siendo territorio calvinista. Tenía 40 años, la edad en que un hombre mira hacia atrás y comprende el significado de las batallas libradas, el precio de las victorias ganadas, el valor de las derrotas transformadas en lecciones. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y del sufrimiento apostólico, arrugas alrededor de los ojos que habían llorado por almas perdidas, líneas en la frente grabadas por noches de oración intensa, una mirada que había visto tanto la miseria humana como los resplandores de la gracia divina. Pero había algo más en aquel hombre maduro, algo que quienes lo trataban percibían inmediatamente, una dulzura que no era debilidad sino fortaleza destilada, una mansedumbre que no era pasividad sino victoria costosamente conquistada cada día sobre su propia naturaleza colérica. Fue en aquellos años cuando una joven dama de la nobleza, Madama de Charmoisy, solicitó la dirección espiritual de Francisco.
Ella representaba a miles de almas que anhelaban la santidad pero no podían retirarse del mundo, que amaban a Dios pero vivían inmersas en las obligaciones seculares de familia, sociedad y trabajo. La espiritualidad de la época tendía a presentar la perfección cristiana como privilegio exclusivo de monjes y religiosos enclaustrados, como si la gracia divina solo pudiera florecer en los jardines protegidos de los monasterios. Madama de Charmoisy preguntaba lo que tanto se preguntaban en silencio: ¿puede una persona casada, con hijos, con responsabilidades mundanas, aspirar verdaderamente a la santidad? ¿O está condenada a una espiritualidad de segunda categoría, a una vida cristiana tibia que nunca alcanzará las alturas místicas reservadas para los consagrados? Francisco comenzó a escribir cartas de dirección espiritual para Madama de Charmoisy, pero pronto comprendió que aquellas reflexiones no eran solo para ella sino para toda una generación de cristianos sedientos de un camino de santidad accesible. Las cartas se multiplicaron, se hicieron más extensas, más profundas, más sistemáticas. Y entonces, en un acto de generosidad pastoral que marcaría para siempre la historia de la espiritualidad cristiana, Francisco decidió organizar aquellas reflexiones en un libro que llamaría Introducción a la vida devota, dirigida a Filotea, que significa amante de Dios. Nacía la Filotea, no como tratado académico de teología mística sino como manual práctico escrito con la sangre espiritual de quien había caminado él mismo cada paso del camino que ahora describía. Cada página de la Filotea destilaba la experiencia personal de Francisco de Sales. Cuando escribía sobre la necesidad de la paciencia, no teorizaba desde una torre de marfil sino que recordaba las miles de veces que había tenido que morder su lengua para no responder con ira a los insultos recibidos en el Chablais. Cuando aconsejaba mansedumbre ante las ofensas, no repetía lugares comunes piadosos sino que compartía el fruto amargo y dulce a la vez de sus propias batallas diarias contra el temperamento volcánico que seguía habitando en su interior. Cuando explicaba que la santidad no consistía en éxtasis místicos sino en la fidelidad a los deberes del propio Estado, hablaba como quien había aprendido que la verdadera heroicidad espiritual se manifiesta en las pequeñas victorias cotidianas sobre el egoísmo, la impaciencia, el orgullo. La Filotea no era teoría abstracta sino testimonio encarnado, no era especulación teológica sino sabiduría destilada en el alambique del sufrimiento redentor. El lenguaje que Francisco empleaba en la Filotea era revolucionario en su accesibilidad y su belleza. Rechazaba el tono árido y escolástico que caracterizaba muchos tratados espirituales de su época. Escribía con metáforas tomadas de la naturaleza, de la vida cotidiana, del mundo que sus lectores conocían. Comparaba el alma con un jardín que debe ser cultivado pacientemente, las tentaciones con moscas que hay que espantar sin agitarse, la vida espiritual con una peregrinación donde lo importante no es la velocidad sino la dirección. Cada consejo venía envuelto en dulzura pero sostenido por firmeza doctrinal, cada exhortación brotaba de la compasión pero apuntaba hacia la exigencia evangélica radical. Era como escuchar a un padre amoroso que conoce las debilidades de sus hijos porque él mismo las ha experimentado, pero que precisamente por eso puede guiarlos con autoridad hacia la superación. La estructura de la Filotea revelaba el genio pedagógico de Francisco. No comenzaba exigiendo heroísmo inmediato sino guiando paso a paso, como quien conduce a un niño que aprende a caminar. Primero, la purificación del alma mediante la confesión y el arrepentimiento. Luego, la práctica de las virtudes fundamentales adaptadas a cada estado de vida. Después, el enfrentamiento sabio de las tentaciones que nunca desaparecen completamente. Finalmente, la renovación periódica del compromiso espiritual para no caer en la tibieza. Cada sección estaba pensada para personas reales que enfrentaban desafíos reales, no para santos de vidriera que solo existían en la imaginación piadosa. Francisco sabía que la santidad era posible para todos porque él mismo, con su temperamento naturalmente colérico, había demostrado que la gracia de Dios puede transformar incluso el hierro más duro en seda suave. Cuando la Filotea fue publicada en el año 1609, el impacto fue inmediato y extraordinario. Las copias se agotaban apenas salían de la imprenta, se traducía rápidamente a múltiples idiomas, circulaba de mano en mano entre nobles y plebeyos, entre religiosos y laicos. La gente reconocía en aquellas páginas algo que faltaba en la espiritualidad de su tiempo, una voz que no condenaba sino que alentaba,
que no exigía lo imposible sino que mostraba lo posible con la gracia divina, que no separaba la santidad de la vida ordinaria sino que revelaba cómo cada momento cotidiano podía convertirse en oportunidad de unión con Dios. Era como si millones de almas hubieran estado esperando que alguien les dijera que sí, que ellos también podían aspirar a la perfección cristiana sin abandonar sus responsabilidades terrenales. Pero la verdadera grandeza de la Filotea no residía en su éxito editorial sino en lo que revelaba sobre su autor. Francisco de Sales había tomado su lucha más íntima, su combate más doloroso, su victoria más costosa, y la había transformado en medicina espiritual para la humanidad. El hombre que había nacido con un temperamento que parecía incompatible con la santidad había demostrado que no existen temperamentos incompatibles con la gracia, solo corazones que se rinden o se resisten a la transformación divina. La Filotea era el testamento de alguien que podía decir con autoridad absoluta, si yo pude, tú también puedes, porque no lo logré con mis fuerzas sino con las fuerzas de aquel que todo lo puede en quienes confían en él. Años después, Francisco escribiría otra obra maestra, el Tratado del Amor de Dios, que profundizaría aún más en los misterios de la vida espiritual. Pero sería la Filotea, aquel primer libro nacido de cartas pastorales para una dama de la nobleza, la que llevaría su nombre y su mensaje a los confines del mundo cristiano. Generaciones futuras de santos leerían la Filotea y encontrarían en ella no solo instrucción sino inspiración, no solo doctrina sino esperanza. Porque Francisco de Sales había hecho algo que pocos autores espirituales logran, convertir su debilidad en fortaleza para otros, transformar su lucha en luz para el camino ajeno, destilar de su propia herida el bálsamo que sanaría las heridas de millones. El invierno de 1622 llegó temprano a Lyon, cubriendo la ciudad con un manto de escarcha que hacía crujir las piedras bajo los pies de los transeúntes. Francisco de Sales, obispo de Ginebra, se encontraba allí en misión pastoral, agotado por décadas de trabajo apostólico incesante que habían consumido su cuerpo como vela que arde por ambos extremos. Tenía 55 años, pero su organismo mostraba el desgaste de quien había dado todo sin reservarse nada, de quien había quemado su propia vida como combustible para calentar las almas frías de su tiempo. Las últimas semanas de diciembre lo sorprendieron con fiebres y dolores que anunciaban el fin, pero incluso en su lecho de enfermo, Francisco seguía recibiendo visitantes, consolando a los afligidos, dando consejos espirituales con aquella dulzura que había destilado gota a gota durante toda su existencia. La muerte se acercaba, pero él la enfrentaba como había enfrentado todo en su vida, con serenidad conquistada sobre el terror natural, con paz arrancada del caos interior. El 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, cuando la cristiandad recordaba el martirio de aquellos niños que murieron en lugar de Cristo, Francisco de Sales exhaló su último suspiro. No hubo agonía dramática ni palabras finales memorables registradas para la posteridad. Simplemente dejó de respirar, como quien se queda dormido después de un día de trabajo extenuante, como quien entrega las armas después de una batalla larga y bien peleada. Los presentes en aquella habitación de Lyon sintieron que algo sobrenatural había ocurrido, no porque vieran visiones celestiales sino porque la paz que emanaba de aquel cuerpo ya inerte era tan palpable, tan real, tan densa que parecía llenar el espacio como presencia física. El guerrero espiritual había depuesto finalmente las armas, pero su guerra continuaría en millones de corazones que aún no habían nacido. La noticia de su muerte recorrió Europa como onda expansiva de un terremoto espiritual. En Annecy, la ciudad que lo había conocido como obispo durante 20 años, el luto fue tan profundo que parecía haberse apagado el sol mismo. Las campanas doblaron sin cesar, las plazas se llenaron de multitudes que lloraban como huérfanos que han perdido a su padre, las iglesias no daban abasto para albergar a quienes querían rezar por el eterno descanso de su alma. Pero quienes lo habían conocido íntimamente sabían que Francisco no necesitaba oraciones para escapar del purgatorio, sino que más bien era él quien ahora intercedía desde el cielo por aquellos que había dejado atrás. Su muerte no era una pérdida sino una promoción, no un final sino una transición hacia una fase nueva y más poderosa de su ministerio. El obispo terrenal se convertía en intercesor celestial, el pastor de una diócesis se transformaba en protector de la Iglesia universal.
El proceso de canonización comenzó sorprendentemente rápido para los estándares de la época, impulsado por el clamor popular de quienes habían experimentado su santidad en vida. Los testimonios se acumulaban como avalancha, conversiones atribuidas a su intercesión, milagros obrados por sus reliquias, curaciones físicas y espirituales que llevaban su firma invisible. Pero más allá de los prodigios sobrenaturales, lo que verdaderamente convencía a los investigadores eclesiásticos era el testimonio unánime sobre su transformación personal. Decenas de testigos confirmaban que Francisco había nacido con un temperamento terrible, que en su juventud la ira lo dominaba, que había luchado toda su vida contra aquella bestia interior. Y precisamente esa lucha victoriosa, esa transformación de hierro en seda, de fuego destructor en luz sanadora, constituía su milagro más grande y su enseñanza más poderosa. En el año 1665, apenas 43 años después de su muerte, Francisco de Sales fue canonizado por el Papa Alejandro VII. La rapidez del proceso reflejaba no solo el reconocimiento oficial de su santidad sino la urgencia con que la Iglesia necesitaba proponer su modelo al mundo. Europa atravesaba tiempos convulsos donde la división religiosa generaba odios fratricidas, donde la controversia teológica se resolvía con guerras devastadoras, donde la mansedumbre parecía debilidad y la violencia se confundía con fortaleza. Francisco de Sales, desde su gloria celestial, ofrecía un paradigma alternativo: la fortaleza auténtica no consiste en dominar a otros sino en dominarse a sí mismo. La victoria verdadera no se logra aplastando al adversario sino conquistándolo con amor. La santidad genuina no es para temperamentos perfectos sino para corazones dispuestos a ser transformados por la gracia. En el año 1877, el Papa Pío IX dio un paso más y declaró a Francisco de Sales doctor de la Iglesia, reconociendo así que sus escritos, especialmente la Filotea y el Tratado del Amor de Dios, contenían sabiduría teológica y espiritual de valor universal y perenne. Pero hubo otro reconocimiento que tal vez Francisco habría apreciado aún más. En el año 1923, el Papa Pío X lo proclamó patrono de los periodistas y escritores católicos. El hombre que había evangelizado el Chablais con panfletos deslizados bajo las puertas, que había convertido la palabra escrita en arma de reconquista espiritual, que había demostrado que la pluma podía ser más poderosa que la espada cuando está guiada por la caridad, se convertía en protector celestial de todos aquellos que usan las palabras para comunicar la verdad. Hoy, más de siglos después de su muerte, la relevancia de Francisco de Sales no ha disminuido sino que se ha intensificado. Vivimos en una época donde la ira se ha normalizado, donde las redes sociales amplifican cada indignación, donde la corrección brutal se confunde con defensa de la verdad, donde atacar al adversario parece más efectivo que convencerlo con argumentos. En este contexto, la figura de Francisco de Sales emerge como profecía viviente de otra manera posible de ser cristiano en el mundo. Su vida grita una verdad que nuestra generación necesita oír desesperadamente: que la mansedumbre no es cobardía sino valentía suprema, que el autodominio no es represión sino liberación auténtica, que transformar el propio corazón es más revolucionario que cambiar las estructuras externas. La mansedumbre de hierro que Francisco forjó en el yunque de su temperamento colérico sigue siendo necesaria, sigue siendo posible, sigue siendo el camino estrecho que lleva a la vida abundante. Cada persona que lucha contra su propia ira, cada cristiano que elige responder con dulzura donde la naturaleza grita venganza, cada alma que se niega a alimentar la bestia interior y en cambio la transforma en luz, está continuando la obra que Francisco comenzó en las montañas de Saboya hace más de siglos. Su intercesión desde el cielo no ha cesado, su ejemplo no ha envejecido, su enseñanza no ha perdido vigencia. Porque mientras existan corazones humanos que hierven con pasiones desordenadas, mientras haya temperamentos difíciles que amenazan con destruir la paz propia y ajena, mientras la santidad parezca privilegio de los naturalmente dulces, Francisco de Sales seguirá siendo el santo necesario, el doctor oportuno, el intercesor que comprende porque él mismo caminó ese sendero doloroso y glorioso de la transformación interior. La mansedumbre de hierro no muere, simplemente espera en cada generación a quienes estén dispuestos a pagarle el precio que Francisco pagó, la muerte diaria del yo tiránico para que nazca el yo verdadero, aquel que Dios soñó desde la eternidad.